Nadie como Dios. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa ¿Qué dicen mis amigos? Hoy tenemos la presencia de unos queridos invitados y le vamos a dar la palabra a ellos para que cada uno se presente. Mayeli. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Mayelín Ochoa, tengo 21 años de edad, soy de la localidad de Barinas, Venezuela. Y bueno, estoy aquí entusiasmada por estar aquí en este programa. Gracias por invitarme. Los demás. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Paul, tengo 28 años. También por gracia de Dios pertenezco a la familia de la localidad de Barinas y encantado por fin de pertenecer a este equipo que forma este apostolado de ¿Qué dicen mis amigos? Mi nombre es Gerardo, tengo 22 años y casualmente también soy de la localidad de Barinas y pues bueno, muy agradecido por esta invitación que me han regalado y bueno, siempre diciendo que todo lo que nos llame. Bueno, muchas gracias muchachos por aceptar la invitación. Realmente no creo que haya sido casual, sino coincidencia, pero bueno, para los que no me conocen, me presento yo también. Mi nombre es Luimar Maestre, soy misionera por gracia de Dios de la localidad de Lazo, Puerto La Cruz y tengo 23 años. Hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la fe, pero también para aquellas personas que quizás no están en este camino de pues caminar de la mano de Dios, valga la redundancia. Hoy vamos a tratar un tema que se titula Yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Eso es una realidad que muchas personas allá afuera dicen, incluso pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, pero vamos hoy a desgranar lo que realmente quiere decir creer en Dios, pero no ir a la iglesia o no creer en la iglesia. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de quién es la iglesia, qué es la iglesia, para qué fue fundada, cómo fue fundada y cuál es la necesidad que nosotros como cristianos católicos tenemos de ella. Entonces, respondamos, ¿para qué existe la Iglesia Católica y cuál es nuestra necesidad de ella? Bueno, de verdad que Mar, que hablar sobre este tema es muy bonito, ¿no? Porque quizás es algo de que, como lo dices muy bien, pasa día a día y sobre todo personas que viven la cotidianidad de llamarse católicos, es lo que nos falta un poquito más, ¿no? De profundizar en ello. Pero sobre la pregunta que tú haces de que para qué es la iglesia o por qué está formada la iglesia, es muy importante también como buscar cuál es el trabajo que desempeñan las personas que están dentro de la iglesia, ¿no? Por allí yo creo que podemos encontrar también la respuesta de para qué es la iglesia. Y sobre todo la vemos en aquel pasaje del Evangelio donde Jesús señala a sus apóstoles y le da una potestad, ¿no? Donde le da una responsabilidad y se la edifica en los hombres. Entonces por allí nosotros podemos empezar a buscar las respuestas. Principalmente porque en ese momento Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y enseñen lo que han aprendido de mí. Entonces, para eso está la iglesia, ¿no? Para llevar a las demás personas lo que se ha transmitido por la fe de los apóstoles, lo que han aprendido de primera mano desde aquel momento en que estuvieron con Jesús. Entonces, la iglesia está para que nosotros podamos ser también como partícipes de esa salvación por medio del reino de Dios. Y hablando sobre este reino de Dios, también quisiera hacer como un poquito de hincapié, porque cuando hablamos sobre todo de este reino, tendemos como a profundizarlo o solo a señalarlo con lo que nosotros conocemos cotidianamente con lo que viene siendo un reino. Podemos hablar sobre que un reino está conformado quizás por gobernantes o está también siendo partícipes de aquellos
estatutos que están establecidos por algunos estados. Y básicamente cuando hablamos de un reino de Dios, hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque este reino que nos habla Jesús o del que nos habla de la Iglesia Católica que formemos parte, trasciende un poco más y va más allá a la parte sublime y trasciende hasta la parte espiritual. Entonces, lo que nos habla la Iglesia Católica es que nosotros también podamos ser partícipes de ese reino que conocieron los apóstoles de la mano de Jesús y a la cual se nos llama a que formemos parte. Y algo muy particular de lo que se habla de la esencia de la Iglesia, hay que ver el trasfondo en lo que ha profundizado la Iglesia. Vemos que hablaba sobre que cuando fue fundada la Iglesia, preguntabas también que hay que contemplar que ha rebasado una historia de más de 2000 años y sobre todo que ha perdurado la esencia, la verdadera esencia de lo que viene siendo la Iglesia. Sobre todo porque Jesús en un momento confió en estos hombres y hay que ver la capacidad de quienes fueron estos hombres, sobre todo en manos de Pedro, que fue el primer papa y que ha llegado hasta nuestros días, pues como lo conocemos hoy en día como Francisco. Pero en ese momento, ¿quién era Pedro? Pedro era un simple pescador, un simple hombre, que pudiéramos decir que era hasta un simple pecador. Era un hombre tan sencillo que Jesús se valió de él. Incluso vemos que con sus errores, porque hubo un momento en que lo negó a Jesús, pero aparte de eso Jesús confió y sobre todo que Pedro también confió en Jesús luego de esto y viene siendo esto rebosado en lo que posee la Iglesia Católica, que viene siendo también en donde reposa el Espíritu Santo. Entonces hay algo que hay que diferenciar de la Iglesia Católica también, es que si se nos está llamando a formar parte de la Iglesia Católica y lo que viene siendo la Iglesia Católica, hay que ver que cada uno de nosotros forma parte como ese miembro místico de lo que viene siendo Cristo. Entonces hay que contemplar que viene siendo como Jesús vendría siendo la cabeza, como cualquier cuerpo que está contemplado o formado por una cabeza, y un cuerpo también está formado por miembros. Entonces ahí donde nosotros entramos y quien viene siendo a infundir el alma vendría siendo el Espíritu Santo. Entonces es allí donde reposa la grandeza de la Iglesia Católica y lo que viene siendo la Iglesia Católica. La grandeza es que reposa el Espíritu Santo y sobre todo es que también se nos ha llamado a formar parte de lo que viene siendo este reino de Dios. Muchas gracias. De verdad, Carlos Paul, nos has dado como un pequeño resumen, realmente. Entonces, vemos que esta iglesia fue fundada en tiempos de Pentecostés, que es la que tiene sustento de 2000 años, como dijo Carlos Paul, pero más aún, que es creada realmente para que nosotros, como hijos de ella, nos reunamos, porque es imposible vivir una fe aislada. Entonces, ¿qué quiere el Señor? O sea, ¿para qué la fundas realmente? Porque en nuestra alma tenemos necesidad de agruparnos y sostenernos en la fe. Entonces, viendo esto, ¿se podría decir realmente que se puede ser un cristiano sin ir a la iglesia? Bueno, yo siempre digo que cuando uno dice de poder, pues uno puede, o sea, de poder se puede, pero de deber no. Porque, como lo decía Héctor, nosotros estamos llamados a eso, a reunirnos, a ser como esa gran familia unida. Entonces, cuando se vive esta cristiandad solitaria, por decirlo algo, uno puede caer en lo que es se cae más bien en lo que es el tradicionalismo religioso, que es aquella persona que dice, bueno, yo soy católico, porque mi abuelita me dice pues que yo soy católico, por lo menos yo era así antes. Yo decía, bueno, yo soy católico, y no, pero era porque mi abuela me decía que yo iba para la misa y tal, porque me decía, no, misa va a llegar la primera comunión, y por eso yo, no, yo soy católico. Pero más allá de ser católico, yo no vivía el catolicismo, yo no hacía vida como tal dentro de la iglesia ni nada de eso, sino hasta el punto de que fue que viví un retiro, pero eso ya es tema aparte, ¿no? Entonces, más que ser un tradicionalismo religioso, debe ser una convicción. O sea, ¿a qué se debe esto de convicción? De que si yo soy católico, debo formarme en mi fe, debo asistir a las misas, a todos los eventos que hayan dentro de mi iglesia.
Ahorita, pues bueno, tristemente, por la situación mundial, no se pueden hacer reuniones y todo este tipo de cosas, pero más sin embargo, uno puede vivir la misa y otro tipo de cosas y se sigue viviendo esa comunión. También uno puede pues reunirse, que el Papa ha hecho ese llamado a hacer una iglesia doméstica, que muchas personas actualmente pues no se eso, y pues se dejan en el olvido de, bueno, hay que mi fe, o no sé qué. Entonces yo pienso que como que una pequeña invitación es eso, a comenzar a formarnos desde lo más pequeño de nuestra fe, conocer las cosas más sencillas y sobre todo nosotros que por gracia de Dios somos misioneros, como decía Carlos Paula hace rato, somos llamados a dar esta buena nueva. Entonces nosotros también tenemos esa fuerte trabajo de llamar a las demás personas e invitarlas a vivir esto que nosotros vivimos, a decirles como que eso que tú estás viviendo, ese tradicionalismo religioso, no es la verdadera fe. Y también dentro de este tradicionalismo religioso se suele caer en lo de crear un Dios o una religión a mi manera, a mi parecer, a mi gusto. Y de allí es donde también pueden nacer todas las sectas que tenemos hoy en día. Porque, bueno, pues yo rezo, yo oro, yo hablo mucho con Dios y no sé qué, pero yo también veo tal serie, yo también escucho tal música. Eso no es malo, eso todo el mundo lo hace. Entonces, de ahí se ve también la falta de formación, la falta de conocimiento que nosotros llegamos a tener con respecto a todo lo que moralmente o lícitamente nos afecta. Entonces, pues eso. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Entonces, nos damos cuenta que no es posible vivir una fe realmente cristiano-católico, ¿no? Sin la iglesia. ¿Por qué? Porque, pues lo que decía él, más que asistir a tal o cual cosa, es cumplir con un precepto de amor, porque eso te ayuda y te estrecha en la relación con Jesús, en la relación con Dios, que es lo que es el centro realmente, por qué participamos y por qué somos iglesia, y eso pues lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? De que, como dijo Gerardo, de que se puede sostener una fe así, quizás sí, pero no es la fe cristiana católica real, se va a tergiversar de algún modo para otro lado que no es sano. Entonces, tenemos necesidad totalmente. Es posible quizás, pero no es el deber, porque terminaríamos, como decían por ahí hace poco, aguando la fe. Entonces, viendo esto, podemos decir ahora, o podemos preguntarnos cuáles son los peligros realmente de vivir una fe sin iglesia, o cómo se puede sostener una fe sin la iglesia. Bueno, complementando un poco, bueno, permiso, complementando un poco lo que decía Gerardo, yo pensaba en que cuando las personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, yo creo que de una u otra manera pues no hacen vida al ser cristianos como tal, porque ¿qué somos los cristianos? Somos los seguidores de Cristo, de una u otra manera. Entonces, al ser seguidores de Cristo, pues pertenecemos a su iglesia, le pertenecemos pues a Él. Entonces, vivir una fe fuera de la iglesia es como decirle a Dios, acóplate a mí. Entonces yo no soy el que me acopla a ti, sino tú tienes que acoplar a mí, a mis pareceres, a mis gustos. Entonces sería como, bueno, es una fe imperfecta, porque al no creer en la iglesia es como decirle a Jesús, no creo en ti. Para mí eres como un personaje más, creaste una iglesia, pero mira cómo es imperfecta, muchas fallas, tantos sacerdotes, tantas personas que van a darse golpe de pecho, pero no veo como personas santas. Y en estos días escuchamos un persona que decía que la iglesia es santa no porque todos seamos perfectos, no porque las personas que la compongamos seamos perfectos, sino porque todos estamos invitados a ser santos como Dios es santo. Entonces es tener eso presente. Si no actuaríamos como los fariseos estaban con Jesús,
siempre iban atrás de Jesús, creían en Dios, ellos cumplían sus leyes porque le rendían como culto a su Dios, pero no tenían presente o no aceptaban lo que Jesús decía. Si uno se pone a leer los evangelios, cada vez que Jesús daba un discurso, siempre está el fariseo, el saduceo, pero ¿por qué haces esto? Pero, por ejemplo, el evangelio de el lunes, cuando Jesús va a sanar al paralítico, la mano, llegan los fariseos y le dicen, pero ¿por qué haces eso en sábado? Si no está permitido. Entonces, son todas esas cosas. Entonces, las personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en la iglesia, están siendo fariseos, porque creen en Dios, pero no creen en los preceptos de Cristo. Entonces, no estamos creyendo en lo que Jesús pues mandó a hacer en Pedro, que es la iglesia. Entonces, como decirle a Jesús, eres como simplemente un personaje histórico más, cuyo fundamento que fue la iglesia, pues falló, es imperfecto. Entonces sabemos que bueno, hubieron muchos sacerdotes que han hecho daño a muchas comunidades, han habido personas que han hecho daño a sus comunidades, pero nosotros no seguimos a humanos, sino seguimos a Cristo. Y Cristo nos dejó la iglesia pues para mantener todas las tradiciones, todos los evangelios, porque si Cristo no hubiese pensado en la iglesia, o para él hubiese sido como que, voy a crear una iglesia, sí o no la creo, sí la creo, pero si la creo es porque él necesitaba que todo lo que él enseñó se conservara. Si no, pues, después de la muerte de Cristo, a su resurrección, los apóstoles no eran eternos, todos murieron, Pablo murió, Mateo murió, todos murieron. Entonces, y si los apóstoles murieron, ahora ¿quiénes iban a quedar? Entonces, por eso se creó la iglesia, pues para mantener todo eso. En mi opinión, ¿no? Complementando un poquito lo que decía Gerardo. Bueno, yo quería también como complementar algo, y es que también es muy difícil que uno pueda vivir una fe en la Iglesia Católica, sobre todo porque para aquellas personas que tienden como a llamarse católico y están un poco desligados de lo que viene siendo la esencia, la verdadera Iglesia, pueden quizás caerse en un error, porque en algún momento, pues a mí también me pasó. Uno quizás cuando no está encaminado muy bien dentro de lo que viene siendo la iglesia como tal, la iglesia católica, uno tiene a diseñarse un Dios, ¿no? Y tiende como a considerar un Dios que no es. Entonces uno tiende como a decir, bueno, es que Dios es de esta forma, yo hago esto porque Dios puede permitir ciertas cosas, o no hago esto porque Dios no permite ciertas cosas. Entonces quizás en algún momento, bueno, decimos que nos llamamos católicos y hemos escuchado en algún momento los mandamientos y empezamos como a cambiar un poco lo que vienen siendo esos mandamientos, a colocarles cosas que quizás no son, y entendemos hacer cosas que de verdad los mandamientos nos van por allí. Entonces tendemos como a idearnos un Dios que no conocemos. Y lo digo porque en algún momento San Agustín hablaba, o sea, ¿qué era mejor? ¿Conocerte o amarte y no conocerte? Entonces lo primero es necesario conocer a Dios, y se conoce dentro de la Iglesia Católica, conocer al verdadero Dios, no al Dios el que nosotros no hemos creado o hemos escuchado por allí en la calle. Entonces por allí es donde nosotros empezamos a caer en errores. Entonces es necesario ligarnos a la Iglesia, a lo que viene siendo la verdadera esencia de la Iglesia, para conocer el verdadero Dios. Y el Dios al que más que nosotros vemos que es un Dios que cohíbe de hacer cosas, es un Dios que ama, es un Dios de amor. Y es ahí donde uno empieza a conocer el Dios verdadero. Entonces, bien, también. Cosas de tanta formación, de verdad que qué belleza, me encanta. Bueno, vean, de verdad de lo que les escucho, a mí lo que me queda de esto es que realmente, ¿cómo sostener una fe sin la iglesia? No se puede, no se debe, mejor dicho. Y también que podemos tender a los errores de un Dios a mi medida, un Dios farmacia, que lo busco cuando tengo un dolor, cuando tengo una situación, un Dios accesorio que me lo pongo
para tal o cual situación que necesito y me lo quito cuando me exigen, que lo quito cuando contemplo aquel o tal mandamiento que también viene obviamente de una formación. Entonces, de verdad que este es un error que podemos haber caído quizás nosotros mismos, porque tenemos una historia antes de habernos encontrado con Jesús. Y de verdad, personalmente, yo les digo que antes de estar en este camino, yo tendía a que se puede vivir una fe. Sí, claro que sí. O sea, yo soy pues católica, pero en ese momento era por mi abuela, que íbamos a los sacramentos y tal, pero realmente no vivía porque no me había encontrado con Jesús. Y entonces allí uno tiende a aguar la fe. Pero ahora, aclarando de que, ¿para qué fue creada la iglesia? Que si realmente es posible vivir una fe sin la iglesia y que cuáles son los peligros, a qué podemos tender si no llevamos una fe con ella. Vamos ahora a decirnos cuándo y cómo somos parte de la iglesia, o sea, cómo tú y como yo formamos parte de la iglesia católica. Bueno, mira, formar parte de la iglesia católica es un simple hecho, ¿no? Partiendo del bautismo, ¿no? Formamos parte de la iglesia católica cuando somos bautizados. Desde allí somos incorporados, como decían, miembros de esa iglesia, pero vas más allá de ser incorporado. Tú tienes la elección de ser partícipe o quedarte simplemente en un eslogan de decir que soy católico. O sea, somos incorporados, la iglesia nos acepta cuando somos bautizados, pero tenemos que actuar. Debemos de ser una iglesia militante, una iglesia que es activa, una iglesia que ofrece, una iglesia que entrega amor. Entonces no solamente es quedarnos allí con decirnos que somos católicos o que fuimos incorporados al catolicismo, que es un Dios que de verdad nos reconoce como hijos mediante este sacramento, sino que es necesario también profundizar mucho más allá. Entonces, de eso viene también partiendo de los regalos que ofrece la iglesia como tal, si lo podemos ver así. Viene siendo lo que, partiendo del bautismo, tenemos que formarnos, tenemos que profundizar mucho más allá por medio de, también viene siendo el sacramento de la primera comunión, la confirmación, todo viene siendo en ese caminar y ya en la elección de donde uno quiere participar. Si uno quiere formar, bien sea la iglesia católica te da una diversidad de lugares donde tú puedes formar parte, bien sea de una Legión de María, de un cursillo de cristiandad, de lazos de amor mariano, en donde tú quieras demostrar el apostolado que quieras ejercer o el carisma que quieras portar dentro de la iglesia. No solamente con ser reconocidos que somos católicos, no solamente con ser reconocidos que fuimos bautizados, sino que también es ir mucho más allá y es formar parte activa de esa iglesia y llamarnos iglesia militante, lo que somos como tal. Muchas gracias, Carlos Paul. Pues entonces miramos y vemos que todo aquel que se haya bautizado es un cristiano católico, que podemos no ejercer la fe, sí, porque quizás este programa trata también para abarcarlos a esas personas que se dicen creyentes, pero no son practicantes, y el llamado es a eso, a no ser un católico de nombre o nada más de bautismo, que bien porta una gracia enorme porque allí pues se pasa a ser parte de hijo de Dios. Pero, sin embargo, el llamado es jamás a caminar la milla extra, como decía Mayelin, que es ser cristiano, que es ser católico, es ser seguidor de alguien, como un seguidor al que sigue, o sea, a Jesús en este caso, pegadito de él, detrás de él. No podemos decir que entonces somos cristianos, somos católicos, si realmente no cultivamos una fe sana y recta, que tiene que ser dentro de la iglesia católica. Y a todos los que nos escuchan, no es que nosotros dentro de la iglesia católica seamos santos, no. Bien lo decía Mayelin, es que todos estamos llamados. ¿Y quiénes somos los que estamos de este lado? Por gracia de Dios primero, porque débiles somos todos, pero somos los que respondemos al llamado, porque Dios llama a todos, a ti que me escuchas y a nosotros. Entonces, ¿cuál es el acto de amor hacia Él? De tantas las bendiciones que nos ha dado, una respuesta al amor. Entonces, en esa respuesta al amor es formar parte de una fe sana y recta, que es dentro de la iglesia católica, y allí caminar la milla extra. Como decía Carlos Paul,
hay tantos y diversos carismas dentro de la iglesia donde tú quieras y evidentemente a donde te llame Dios, porque quizás nosotros estamos aquí porque estamos llamados justo a este carisma, pero no quiere decir que el que tenga el otro carisma y esté en tal grupo apostólico o en tal ministerio no esté siendo parte de un buen cristiano que se forma, que vive su fe y que camina esa milla extra de la que habla. Entonces, bueno, muy nutritivo todo, de verdad que me quedo sorprendida porque hasta tienen algunos términos ahí que no conocía. Entonces, bueno, seguimos en esta formación, todos los días aprendemos mucho y mucho más de nuestros hermanos. Ahora, como último punto, pero este sí de verdad, más invitación desde el amor. Desde que en la iglesia entramos todos, somos como, o es el corazón tan grande como el de Jesús y de la Virgen María. Entonces, como nosotros, tú que me das una fe, invitas a una persona a la iglesia o invitas a una persona a vivir la fe. ¿Cuáles son esos tips, esas recomendaciones? Quizás desde ustedes los que están aquí pues siendo partícipes de este programa, que les ha tomado y que les ha llenado en cuenta en su historia de vida, en su testimonio, qué les ha ayudado, que podemos también aportar y darlos, como cuáles serían estos consejos para las personas que quieren invitar a otras a vivir una fe y a vivirla dentro de la iglesia. Bueno, mira, más que invitación, es ver que, bueno, hoy aquí estamos jóvenes, ¿no? Somos la mayoría que formamos parte de aquí de los que se produce este programa, Lazos de Amor Mariano, somos jóvenes, ¿no? Y que somos jóvenes que también tienen historias, que somos jóvenes que también tenemos un pasado. Y que si formamos parte de la Iglesia Católica no es porque decimos que estamos como ya exento, como tenemos un pasado que hemos borrado totalmente, ¿no? Sino que incluso ese pasado aún está muy dentro de nosotros. Y que si formamos parte de la Iglesia Católica es porque queremos trabajar. Algo en lo que caen mucho las personas es que si estás dentro de la Iglesia Católica es porque tienes que ser perfecto, o si ves que un hermano comete un error, se tiende a señalarlo porque formas parte de una iglesia que sí, que verdaderamente la iglesia es Cristo y por algo es santa, ¿no? Que no tiene mancha, pero quienes nos conformamos somos personas comunes y corrientes. Por algo Jesús se fijó en sus apóstoles, y si vemos la historia de sus apóstoles, quienes peleaban, que incluso por allá en un primer concilio tuvieron su primera discusión de cómo, pero supieron cómo solventar todas las cosas. Entonces es esa la gracia que nos da la iglesia. Y es eso a lo que se le invita a los hermanos que bueno, son reconocidos quizás dentro de la Iglesia Católica y formaron parte de ese bautismo, pero no se han atrevido un poco más. Aquí estamos nosotros y que no hemos atrevido, que quizás con muchos miedos hemos salido de nosotros mismos, pero hemos querido dar un poco más. Entonces es aprender que Dios siempre da la gracia cuando te pones enfrente de algo o quieres asumir un reto dentro de la iglesia, bien sea en diversos carismas que tú quieras formar parte, Dios te da la gracia, Dios siempre te va a respaldar. O sea, el Espíritu Santo te va a dar la forma en cómo tú debes actuar, en la forma en cómo tú vas a solventar quizás tus problemas. No va a ser una varita mágica cuando tú de verdaderamente quieras ser reconocido en cuanto al actuar como un verdadero cristiano católico, que se te van a eliminar los problemas, que se te va a solventar todo, que por decir que, bueno, estás asistiendo a la Eucaristía, se te va a limitar los problemas, que van a empezar a disminuir, no, sino que aprendes a cómo lidiar un poco más con ellos, conociendo y sobre todo conllevándolo con unos hermanos que también trabajan por lo mismo, y es buscar como ese reino de Dios, sobre todo la salvación que te proporciona la Iglesia Católica, o donde reposa la Iglesia, la salvación que reposa la Iglesia Católica, y sobre todo por trabajar también un mismo enfoque, que es la santidad. Entonces, no es limitarse, no es ver como los límites a los que yo estoy amarrado, que no sé hacer nada. No, o sea, deja que el Espíritu Santo actúe y simplemente no deje que los miedos te atrapen. Yo diría que
bueno, para seguir de la invitación al consejo a las personas, a todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos, a lo mejor pues muchos ya pues, formamos parte de un grupo o de una comunidad, bien sé, bueno, los distintos carismas que hay dentro de la iglesia, pero sabemos que, bueno, que muchas veces no todas las personas que conformamos un grupo somos de la misma personalidad, no todos somos pues, todos extrovertidos, que damos ideas, hay otros que son como más pasivos, más introvertidos. Sabemos, bueno, que ninguno somos perfectos, pero bueno, luchamos por la perfección, pero al momento puede ver que si otra persona falla o que si algo está fallando en la comunidad, la primera salida no es simplemente huir. No es que fulanito es así, yo me salgo, yo no voy a venir más para esta comunidad, todos son iguales, la iglesia no sé qué, sino es que es preguntarnos a qué hemos aportado nosotros a nuestra comunidad. Si sabemos o si vemos que otra persona está fallando o que algo está fallando en nuestra comunidad, y ver cómo podemos solucionarlo, o sea, cómo o cuál será el medio para que todo mejore y pues sigamos para adelante, porque, bueno, a ejemplo de los primeros apóstoles, ellos simplemente, pues Pablo y Pedro, que peleaban por su temperamento, pues chocaban eso un poco, bueno, ya se hubiera acabado, pero supieron llevar sus diferencias y bueno, hoy en día son grandes santos y bueno, yo creo que el Papa de la Iglesia fue un gran ejemplo también. Entonces, esa es la invitación. Y si hay alguna falla o una debilidad, es aportar una solución o, bueno, sí, ser parte pues de la solución y no sea simplemente huir la primera opción. Muchas gracias, muchachos, de verdad, porque todos los consejos son desde el corazón y desde la experiencia propia. Pero bueno, haciendo así un resumen de lo que han dicho con respecto a esto de cómo de verdad, pues quizás invitar o acercar a alguien. Lo primero que yo diría y que yo agregaría es sin proselitismo, es decir, sin querer perseguir, sin querer agobiar, que realmente nosotros quizás a veces tendemos a eso. Entonces, es invitar quizás desde la libertad, pero ¿invitar a qué? A un encuentro real con Jesús, que puede ser en muchas cosas, no es nada más, por ejemplo, en un retiro espiritual, o en una eucaristía, o en un encuentro, en una formación. Pues Dios toca las almas de distintas maneras, y esa es la invitación. Que nosotros veamos que cuando queremos que otra persona viva la fe, sea por convicción, pero por encuentro, porque solo por encuentro con Jesús es de la única manera que una persona puede sostenerse en el tiempo con esa certeza de que es amado y que necesita también devolverle a Dios ese amor. Entonces, primeramente eso, sin proselitismo, sino invitando a un encuentro con Jesús. Segundo, pues es muy importante, que es que ver que no estamos dentro de la iglesia, pues unos santos. La iglesia es santa, como decía Carlos Paul, porque Jesucristo es la cabeza, pero nosotros somos sus miembros y somos miembros totalmente pecadores, y quizás vemos tantos escándalos dentro de la iglesia y decimos, pero ¿cómo puede ser que sucede tal y cual cosa? Pues bueno, somos débiles, todos luchamos con nuestras debilidades, algunos más que otros, algunos se dejan llevar incluso por ellas. Entonces, esa es la lucha, de reconocer nuestra debilidad, pero no quedarnos allí, sino ver que Dios da la gracia para perseverar. Pero siempre amar a Jesús es una respuesta a tanto amor que nos ha dado. Y pues también acotar que aquí hay espacio para todos. Aquí no hay perfectos, aquí no es un llamado a un trabajo estéril, no es un llamado a un sobreesfuerzo, no es un llamado a ser un cristiano católico que ellos son unos reprimidos, a veces dicen, y no, realmente no, somos felices, porque caminamos y seguimos a un Jesús, a un Dios que nos da bendiciones todos los días, y respondemos no como por una paga, porque jamás vamos a pagar por todas las bendiciones
instrucciones que nos da, sino para acercarnos, asemejarnos, perfeccionarnos y pues cultivar esa vida en Él. Entonces, pues la invitación aquí es a que todos se sientan parte de esta iglesia que los acoge, que los llama, que los abraza desde la libertad, porque Jesús y Dios no coartan para nada por aquí, por allí. Vamos ahora a escuchar la intervención, ojalá, de nuestro hermanito Gerardo, a ver qué nos puede comentar acerca de esa experiencia desde su testimonio y que nos puede aportar él como consejo, como tip de cómo acercar a otra persona a la vida en Jesús y a la vida dentro de la iglesia. Gerardo. Bueno, más o menos entendí. Bueno, particularmente yo pienso que lo principal es el amor. No está enamorado de aquello en lo que cree, en lo que profesa. Uno primero no podrá hacer un buen testimonio. Y segundo, si uno no está convencido realmente, o no tiene una convicción fuerte de todo lo que cree, difícilmente podrá que nos enamoremos de Dios, nos formemos de nuestra amada iglesia, nos convenzamos, o sea, no está mal que nosotros mismos nos lleguemos a cuestionar muchísimas cosas con respecto a la iglesia, pero que busquemos las respuestas con el sacerdote, con una persona verdaderamente que tenga una fe muy fuerte, y de allí nosotros ir a enamorar a esos hijos, a esos familiares, incluso a veces lo que más nos cuesta, enamorar a esos hermanos de Dios, de la iglesia, y darle esas razones y esos argumentos de por qué sí va la convicción de lo que creemos, y no quedarnos en un simple tradicionalismo religioso. Pero en resumen, es el amor. Enamorarnos profundamente, y en ese enamorarnos muchas personas más. Porque aquel que está enamorado hace cualquier locura por el amado o por la amada. Entonces, cuando uno ve en las personas, o cuando las personas ven en uno ese ese amor tan profundo, tan ardiente, que uno, decían unos amigos misioneros, que cuando uno está enamorado de Dios y se siente en el Santísimo, uno pone una cara de loquito, y eso las personas lo perciben. Como decían los santos, que cuando una persona te vea, diga, ahí va un católico, hay un cristiano, ahí va alguien que está enamorado de Dios. Y eso es el testimonio que llama. Como decía también San Francisco, que le decía a sus hermanos, vamos a dar una vuelta y a predicar a Cristo. Pero nunca hablaron, y ellos le preguntaron, ¿y ahí qué fue lo que fuimos a hacer? Es que el testimonio convence más. Entonces, esto, enamorarnos nosotros, y que ya el Señor se encargará de enamorar a las demás personas. ¿Ya? Nadie como San José. Muchas gracias, Gerardo. Ve qué lindo, porque todos aportamos algo, pero no habíamos destacado eso, y es importantísimo. ¿Cómo vas a enamorar a alguien más, o cómo vas a invitar a alguien más si primero no estás enamorado de el que se supone que quieres que se acerque a esa persona? Entonces, de verdad, muchachos, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, porque toda su intervención nos ha llevado a conocer la verdad
y sobre todo amarla más, porque este programa debe llevar a muchas almas, amar a Jesús primeramente y también amar a la iglesia, que pues es ese rebaño que Él nos dejó para formarnos y para vivir en comunidad y sostener esta fe. Entonces, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y pues nos veremos más adelante, ojalá. A todos los que nos ven, los invitamos a que no dejen de comentarnos, de compartirnos su testimonio y si hay alguna pregunta, nos las pueden dejar también en los comentarios. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.